Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Comunicándonos de agroempresario.com. Hoy tenemos el honor de recibir al diputado Pablo Servi. Pablo además es productor y tiene una larga tradición en temas que tienen que ver con las bioeconomías y con las economías regionales. A finales del siglo XIX, Roca genera un ferrocarril que tenía que llegar hasta la zona lindante con Chile por ese conflicto que estaba aún no resuelto. Posteriormente esa infraestructura se complementó con otra infraestructura de riego y se fueron generando las condiciones para que la fruticultura se desarrollara en estas zonas, teniendo el transporte hacia Buenos Aires resuelto a partir de ese ferrocarril y un sistema de riego que capturaba parte de la gran cantidad de agua y de alta calidad que tiene el Río Negro y sus dos afluentes como el Neuquén y el Limay, ¿cierto? En ese contexto se desarrolla una industria que tuvo un impacto muy importante, que fue la fruticultura, ¿no? Y ahí, ¿por qué no nos contás tu relación con esto que estoy diciendo? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Un gusto estar acá. Sí, como bien decías, fueron visionarios, que hoy nos cuesta tener esa perspectiva o tener ese tipo de proyectos, ¿no? Si uno lo pone lo que fue la obra de irrigación del Alto Valle, que básicamente se da el estudio del ingeniero Chipoletti a partir de la inundación de 1892, donde bajaron cerca de 12.000 metros cúbicos por el río Neuquén e inundó y murió gente en Roca, sobre todo, en General Roca, era una población ya asentada, y a partir de ahí se hace el estudio y se hace esta obra de irrigación dique de Cordero en Barda del Medio, y de ahí la toma, donde toma 60 metros cúbicos por segundo, toma la dotación de 1,2 segundo hectárea, son alrededor de 50, 60 mil hectáreas que podría regar, llegó a regar 45.000, pero a la par también el tema del ferrocarril y buscando qué transportar, se genera la fruticultura, ¿no? La estación experimental que estaba donde actualmente está la Universidad del Comahue, la Facultad de Agronomía, donde yo estudié, y ahí se comenzó con la chacra Que era del experimental. ferrocarril. Claro, el ferrocarril. Y la primera empresa que comienza a desarrollar la fruticultura y a exportar es del ferrocarril. Y lo que es interesante también se desarrolla en conjunto en Argentina, en Sudáfrica y en la India la fruticultura. O sea que son hermanas las fruticulturas. Y de alguna manera también el mecanismo que tenían los ingleses es poner el costo de compra del producto como el costo de producción de la colonia, entre comillas, más alta, ¿no? Entonces eso también graduaba que no creciera demasiado la producción y ellos controlar de alguna manera el mercado hasta que ya en los 60 se fue desregulando eso y aparecieron las empresas privadas en el valle con un gran desarrollo. Y hay algo muy interesante que es el discurso del ministro Ramos Mejía cuando inaugura la obra de riego y dice: creo visualizar un valle con 40.000 hectáreas bajo riego donde se produzcan pasturas, frutales y viñedos con poblaciones a lo largo del valle, ¿no? El tipo se imaginó lo que iba a hacer. Creo que por eso hoy lo que nos cuesta o cómo este tipo de obras, necesitaríamos ese tipo de visionarios y esa proyección y visión estratégica. Esta visión de esa infraestructura ya realizada, transformarla, generarle carga, ¿cierto? Que es lo que vos estás planteando en el tema de la fruticultura como actividad y que además se encuentra un ambiente muy apropiado para productos de alta calidad, ¿no? Como la manzana y la pera en aquel momento, que, bueno, hoy no están pasando un momento muy, muy bueno, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco cómo son las condiciones y qué estás previendo para adelante? Sí, hoy la realidad es difícil de la economía regional es en general y de la fruticultura, sobre todo por una cuestión de competitividad. Cuando uno ve los costos que tenemos con respecto a países competidores como Chile, que produce hoy y se ha ido hacia el sur con la producción de manzanas, está a 500 kilómetros, la zona de Temuco o cercana a Temuco están produciendo manzana y con un costo probablemente menor argentino. Ellos con $12 por caja ganan dinero y eso es lo que nos cuesta a nosotros los materiales y todo el costo que tiene de poner una caja en el puerto sin contar la fruta, o sea que habría que agregarle el costo de la fruta a ese costo que tiene Chile. Ahí es donde estamos con algunas dificultades para competir, similar a lo que pasa con el cítrico, que hoy Perú o Sudáfrica plantan limón y en Argentina lo estamos arrancando porque no somos competitivos. Y Creo a que ahí es veces lo donde... que plantan son argentinos. Y bueno, y justamente aquellos que tenemos el know-how, porque fruticultura es una cultura de trabajo, no hay que conocer, no es solamente tener el clima o tener las condiciones, sino que hay que tener quienes lo lleven adelante y en este caso, no solamente en la fruticultura, lo hemos visto cómo se ha desarrollado el agro en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, gracias, o en Uruguay mismo, gracias a los contratistas argentinos que llevaron el conocimiento y hoy lo estamos viviendo eso en la fruticultura, que de alguna manera
salvo el mercado interno o algún mercado que tenemos con fruta de cierta calidad, o la pera, por ejemplo, que es algo que tenemos una calidad diferencial, hasta cierto punto en Argentina es muy difícil de sostener, y ha habido un proceso de concentración en pocas empresas que han podido adaptarse a la tecnología. Creo que hoy la tecnología es una forma de dar competitividad. Hemos hecho un estudio, yo en su momento cuando estaba en CAFI, hicimos un estudio y aplicando tecnología como tela antigranizo, mejorando la genética, plantaciones adaptadas a la mecanización, utilizando plataformas, realmente el número cambia notablemente. Ahora, el gran desafío es cómo se hace, porque la gran empresa tiene la posibilidad de hacer investigación y desarrollo, incorporar tecnología. ¿Cómo hacemos para que el productor mediano o chico pueda llegar a también a incorporar esa tecnología y no perder el tren, o que la brecha tecnológica los deje fuera de juego? Sí, ahí entre las tecnologías hay cuestiones que tienen seguramente costos importantes, ¿no? El cambio varietal en alguno de los cultivos, el tema del marco de plantación, etcétera, que ha habido una transformación muy importante en los últimos años, y los que no han podido acompañar esto son parte de los que están más afectados, ¿no? Sí, la defensa de heladas que te Defensa de previene. la- La tela antigranizo son alrededor de $15.000 por hectárea que hay que invertir, y no solamente tela antigranizo suena al problema del granizo cuando cae, pero también tiene un efecto de protección con respecto a la radiación solar, que hoy el quemado de sol es una de las principales pérdidas que está habiendo por la alta radiación y los cambios que estamos teniendo en ello. Es la principal pérdida, te diría casi, que tenemos en fruticultura, el daño de sol, y al tener la tela antigranizo que reduce la exposición al sol y de alguna manera mejora la cantidad de fruta empacable, ¿no? Porque a veces dice, te produzco tantos kilos por hectárea, pero ¿cuántos kilos de calidad tenés para vender? Esa es la cuenta que hay que hacer. Sí, ahí hay un concepto que uno, cuando en la facultad siempre trabajábamos, ¿qué tiene más valor agregado, ¿no? Si la fruta fresca o la fruta industrializada, ¿no? Y este tema, conceptualmente, siempre genera algún tipo para los que no saben, genera algún tipo de dudas, ¿no? Y claramente la fruta fresca es producto premium, ¿no es cierto? Que tiene más cantidad de trabajo, de insumos también, ¿no? Etcétera, etcétera, respecto de ese desecho que va a moler para hacer jugo o sidra o lo que fuera, ¿no? Generalmente nos cuesta a cada gobierno nuevo que asume por lo menos 2 años que entiendan porque uno entiende que la industrialización o el producto industrializado, ya sea jugo o conserva, es con mayor valor agregado, y en realidad ese producto, si no fuera por la fruta descarte que se saca en la máquina, no convendría ni cosecharlo, porque no llega ni a pagar el costo de recolección de la fruta, lo que paga la industria. El mayor valor agregado es venderla en fresco y para consumir, y la mejor calidad, ¿no? En una manzana está dada por el color, el tamaño, que realmente es algo que hay que buscar, y para eso también se trabaja en mejoras genéticas de las variedades, en marco de plantación, como bien decías, exposición al sol, y también en pera que sea de buen tamaño, que sea limpia de defectos, que también con el viento en la Patagonia tenemos un tema, ¿no? Entonces hay que trabajar en la poda y en distintos factores. Realmente lleva una cantidad de trabajo el lograr un producto de calidad y una caja de fruta exportable, que ahí tiene, donde tiene el mayor valor agregado y donde se puede recuperar de alguna manera lo invertido en la producción. Sí, también la cantidad de gente involucrada, ¿no? En cada uno de estos procesos, ¿no? Respecto de moler o de clasificar y empacar para, si bien se han modernizado los sistemas, siempre hay más gente involucrada, ¿no? Y hoy, por ejemplo, no justifica un proyecto de plantar fruta para hacer jugo, ¿no? Por más que lo pudieras mecanizar totalmente. Hoy la cuenta relativamente fácil es una persona cada una hectárea o cada hectárea y media que genera la fruticultura. Hoy está alrededor de los 40.000 puestos de trabajo en la fruticultura de manzanas y peras del Alto Valle. Si uno pone las distintas actividades frutícolas del país, realmente la capacidad de generar empleo hacia el interior, porque tiene una capilaridad que la gente trabaja y está cerca de los pueblos, ¿no? En distinto a otras actividades más extensivas. En ese sentido, la cultura tiene una gran componente de mano de obra, y en la producción de una chacra el 60% del costo es mano de obra. Así que realmente eso queda en el lugar, genera desarrollo local, y creo que son de las actividades que serían deseable tener por el valor agregado. De alguna manera, esto que te digo, la capilaridad que tiene en el territorio y aporta al desarrollo, sobre todo de zonas fuera de la pampa húmeda. Ahí tenemos una actividad importante, relevante, que está en una transformación, están apareciendo algún cultivo con posibilidades, la cereza, por ejemplo. No sé cómo ves eso. La cereza realmente tenemos una calidad que es la apertura del mercado chino sobre el final fue una gran ventaja, porque es el mercado que mejor paga y lleva volúmenes.
Para tener una idea, nosotros estamos alrededor de las 600, 700 hectáreas en Argentina, ¿no? No solamente Neuquén tiene algo también, pero una buena parte, pero Chile tiene más de 30.000 hectáreas. Es un negocio muy grande para Chile la cereza y en una ventana de 2 meses que lo hace y con principalmente el mercado chino. Y Argentina está posicionada por encima, como pasan los vinos, por encima de la calidad de Chile, pero la realidad es que los costos de mano de obra, las dificultades para llevar adelante emprendimientos que agreguen valor, hace que hoy en Chile siga creciendo la cereza y en Argentina se ha estancado en ese volumen y estamos ahí, ¿no? Este año se espera un poquito más de exportaciones, pero no lo que podría crecer teniendo el mercado y teniendo las posibilidades de hacerlo, la tierra, como decías antes, el agua que tenemos en los distintos valles, ¿no? Uno puede comenzar con la producción en Mendoza, como se hace ahora, el Alto Valle Río Negro, el Valle Inferior del Chubut, y los antiguos, donde la misma variedad lleva casi un mes y medio de cosecha y podríamos atender a distintos mercados. Ahí marcaste varias veces el tema costos, ¿no? El costos locales. ¿Cuáles son los rubros que te parece que tienen más incidencia en relación a nuestros competidores? Bueno, nosotros, como comentaba antes, yo ahora me toca una función pública, pero Sí. estuve en la Cámara Empresaria y habíamos hecho un estudio, una simulación del negocio de la fruticultura y nos daba que principalmente los impuestos que no son recuperables, el caso del IVA lo puedes recuperar de alguna manera, pero por ejemplo ingresos brutos, las tasas municipales hoy significan casi el 5 o 6% del costo de una caja puesta en el puerto, los impuestos al trabajo. Los aportes y contribuciones son casi el 9% del costo. Si uno compara, por ejemplo, Argentina, de aportes y contribuciones, paga alrededor del 32, 33%, depende del campo, el agro, porque tiene el RENATRE el campo, con respecto a Chile, que paga el 3,5%, ¿no? Lo que sea previsional o obra social, se le descuenta al trabajador acá. Encima de lo que se le descuenta al Sí. trabajador, tenés casi un 32, 33% que tiene que pagar la empresa. Por solamente ese ítem tenemos que vender casi el 5% más caro una caja por los impuestos al trabajo que tenemos, que no los podés recuperar a la hora de exportar. Generar mano de obra, generar este tipo de actividades, tenemos que trabajar sobre esos costos que dificultan de alguna manera el desarrollo y que cada vez que vemos cuando se discute de jubilaciones, hace poco nos tocó y yo le llevé inclusive al presidente de la Nación este esquema donde la diferencia de aportes y contribuciones que tenemos con respecto a otros países, porque de algún lado sale para Sí. pagar los planes sociales. Es fácil decir demos más, pero todos aquellos que no tienen aportes o no han hecho aportes y contribuciones, hoy una buena parte sale del descuento que se hace o lo que tienen que pagar las empresas por los trabajadores activos y eso termina repercutiendo en que perdamos competitividad. Otras producciones que tienen que ver con el agua que se están empezando a desarrollar ahí en la zona es una piscicultura, ¿no? Una piscicultura de truchas asalmonadas que realmente son de una calidad muy, muy buena, ¿no? ¿Tenés ahí alguna impresión de que hacia dónde puede ir eso? Y realmente quienes están trabajando, que empresas de origen chileno que tienen la tecnología, están produciendo sin antibióticos, lo que genera una calidad diferencial y la posibilidad de generar pescado fresco sin congelar que llegue a mercados como Japón. Tiene un precio diferencial, básicamente Neuquén, Río Negro, ¿no? La Sí. cuenca del Limay están alrededor de 1.500 toneladas y el potencial está alrededor de las 30.000. Una posibilidad de diferenciado con un precio de venta muy superior a otro tipo de peces y realmente hay que cuidar el recurso porque evitar la contaminación, evitar que entren las enfermedades, que Chile ha tenido ese problema o inclusive se ha contaminado hasta por las vertientes, ¿no? Entonces este también es otro mercado que hay de producción de alevinos en Argentina para poder proveer al mercado chileno. Creo que hay una gran oportunidad ahí en la agrícola, no solamente en Neuquén, sino también en el resto de la Patagonia, con un valor agregado y un precio de compra y un diferencial de esto que hace a la calidad y a la sanidad que podríamos aprovechar. De esta calidad me decían algunos que están en la gastronomía que hace relativamente poco reemplazar el salmón importado por este tipo de truchas, ¿no? Que tiene estas ventajas que estás mencionando desde el punto de vista del uso de los antibióticos, pero además desde el punto de vista de la calidad es un pescado, realmente lo he consumido y realmente es de muy altísima calidad, ¿no? Y llega a precios muy importantes a los mercados internacionales. Sí, realmente como digo, la tecnología de quienes han puesto las jaulas, la planta de faena, que es una planta que había hecho la provincia de Neuquén y ahora se hace un convenio público-privado para poder faenar en el lugar. Esto es muy importante porque esta gente produce en Perú, pero tiene zona de producción que está a 4.000 metros de altura hasta la planta 8 horas, entonces llega con un rigor mortis, digamos, el pez que no es, en este caso estaría en menos de una hora procesándose y llega con una frescura que realmente es valorada y pagada por el mercado, así que creo que el potencial es importante y el gran desafío que tenemos ahora es producir el alimento, porque es un alimento que tiene una gran cantidad de lípidos, se hace en base a colza, para darle también el color a la carne,
y hoy se está trayendo de Chile ese alimento. Creo que el gran desafío también para agregarle valor al agro, ¿no? Cómo se vincula esto también con los peces, agregarle valor a lo que podemos producir la colza, el alimento y el balanceado en Argentina y transformarlo en proteína de calidad. Incluso el pescado es de los más eficientes, está alrededor de creo que un kilo, menos de un kilo y medio de alimento por kilo. 1.2 con respecto al cerdo, al pollo, que casi triplica esa cantidad de alimento o esa conversión. Así que realmente es un potencial y con un valor de venta del producto que sería realmente agregar valor a la producción que podemos hacer en el resto de la Pampa Húmeda, en otras zonas productivas, como es la colza y otros tipos de bases para generar este balanceado. Sí, acá en la zona de Balcarce tuve oportunidad de ir a la inauguración de una planta procesadora de residuos de la industria de la papa, que son alimento de la mosca soldado, soldado negro, y esa mosca, las larvas, tienen una calidad nutricional de primer nivel y que justamente son aptas para justamente poder emplearse en esta industria en esa etapa tan crítica que es la inicial, ¿no? Para los alevinos, el alimento, ¿no? Así que ahí va a haber alguna novedad seguramente que tiene que ver con estas necesidades que mencionás, ¿no? Sí, creo que la proteína es el desafío a futuro, ¿no? Y salvo los rumiantes que pueden hacerla a partir del nitrógeno, después se necesitan aminoácidos y creo que este tipo de alternativas, como comentabas, así como las levaduras sobre sustratos que son alternativas de producir la proteína y después transformarla en alimento que sea consumible o con sabor, porque también esto hay que consumirlo, ¿no? También el alimento no solamente cubre las cuestiones nutricionales, sino algunos otros vinculación con la naturaleza y otro tipo de cosas, así que creo que estos procesos son importantes y en este desafío que se viene en el mundo de alimentar a un mundo que crece y de generar valor agregado para la agricultura, para el agro, creo que es el gran desafío. Esto, bueno, básicamente la agrobioeconomía. Sí, así, perfecto. Estamos en territorio de la vaca muerta, pero hay vaca viva, ¿no? Algunas de estas cosas que estamos mencionando y otras que por ahí tienen que ver con las ganaderías. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué opinás acerca del tema de la barrera de... Del río Colorado hacia abajo. Bueno, creo que hay un gran potencial que todavía no ha sido cubierto. Neuquén no crece de las 200.000 cabezas que tiene y que tiene un serio problema Neuquén, que es la recría, digamos, ¿no? Esa alternativa entre la producción de ternero o cómo recriarlo para después poder meterlo en feedlot. Se hace en algunos casos recría corral, que tiene limitantes de peso, que puede superar los 320, 340 kilos. Se recría a corral con una cantidad importante de alfalfa, que tenemos un potencial de producir alfalfa importante. Y creo que ese es el desafío, ¿no? Como generar una recría o una etapa de recría donde poder llevar más arriba o generar hueso y generar músculo para después poder engordarlo. Creo que es el desafío que tenemos en Neuquén particularmente y hay un potencial porque hoy también, y creo que no solamente para el agro en general, con esto de la transición energética, el secuestro de carbono, creo que el campo puede ser un gran proveedor de servicios ecosistémicos, más allá de alimento, de madera que produce el agro. Hoy la posibilidad de fijar carbono en el suelo o de alguna manera de transformarlo, creo que Neuquén en eso tiene un gran potencial, porque tenemos quienes van a necesitar los bonos de carbono, que son las petroleras que apuntan a net zero, que le llaman, ¿no? Equilibrio, el litro de galón de petróleo, el barril de petróleo, perdón, o el millón de BTU de gas salga con un equilibrio en el carbono o neutral en el uso de carbono, compensarlo. Creo que ahí sería importante generar los beneficios a nivel provincial para que las mismas petroleras vayan invirtiendo y a su vez como diversificación de la matriz productiva y además pensando que justamente el gas y el petróleo son recursos finitos, ¿no? Que algún día se terminarán o se puede terminar el recurso o se puede dejar de usar en el mundo, ¿no? Por hacia dónde vamos. Entonces, creo que Sí, también ese Héctor Huelgo desafío. siempre dice que, bueno, la edad de la piedra terminó antes que se terminen las piedras, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la edad del petróleo termina antes que se termine el petróleo, ¿no? No se sabe, hay muchos indicios de que puede ser por ese lado, ¿no? Ahí también en relación a esto que estás mencionando, un punto importante es que en las zonas áridas semiáridas los suelos tienen muy baja cantidad de materia orgánica, ¿cierto? Y entonces uno de los efectos que ocurren cuando se empieza a cultivar es que justamente aumenta la cantidad, si se hace bien, aumenta la cantidad de carbono y está fijando carbono, ¿no? Como materia orgánica dentro de esos suelos, ¿no? Y eso puede ser perfectamente un arma para capturar rentabilidad alta en el futuro, ¿no?
Sí, y para no escapar la pregunta de la barrera que me hiciste antes, Perdón. lo de la barrera creo que lo que tenemos que ir, ya Brasil está dejando vacunar a que Argentina, correr la barrera hacia que seamos libres sin vacunación de la mayor parte de Argentina, ¿no? Hasta donde podamos. Creo que ese es el proceso que deberíamos seguir y no de alguna manera querer retroceder en lo que se ha avanzado en la Patagonia, que es un proceso que ha llevado años y un gran control. Y esto que decís creo que es muy importante, porque es esto que decía, la oportunidad también de desarrollar Neuquén, Río Negro. Entre Neuquén y Río Negro tenemos casi 400.000 hectáreas para poner bajo riego, calidad de agua muy buena y una buena radiación solar que genera muy buena producción tanto en alfalfa, en maíz o distintos cultivos. Y creo que ese es el gran desafío y la posibilidad de fijar carbono, como decías, en el suelo, digamos, es casi inerte, ¿no? Cuando uno parte del desierto. Y nosotros lo hemos hecho en la zona de Tratayén, que es pleno Vaca Muerta, en Loma Campana, pasar de 40 hectáreas por vaca a una vaca cada 4 hectáreas. Eso es aumentar 140 veces la producción con tecnología, fertilizante, semilla de calidad, alfalfa o maíz. Y la verdad que el potencial con riego, yo digo, se puede hacer llover con sol, ¿no? Una gran ventaja y con la radiación que tenemos, creo que hay una gran oportunidad de alguna manera de generar esto que decía antes, ¿no? De compensar o que las petroleras también darle un beneficio para que puedan invertir dentro de las provincias, ¿no? Tomando como región la Patagonia, creo que ese concepto se está trabajando hoy también con esto del GNL y con distintas actividades, se viene trabajando como región, la región es Neuquén y Río Negro, casi no se separa la actividad, así que creo que es el gran desafío y también hay una gran oportunidad con la alfalfa con los países árabes. Hoy hay un planteo de que hay enfermedades genéticas que están teniendo, que es por la alimentación, así que hay una demanda de alfalfa para producir leche y carne directamente en el lugar, digamos, evitando los conservantes, solución más cercana. Y creo que hay una gran oportunidad para la Patagonia de exportar, inclusive saliendo por el Pacífico. Una gran capacidad de producir alfalfa por, como decía, la radiación. Y la alfalfa, si uno ve la raíz con buen suelo, se va 2 metros hacia abajo y aumenta notablemente la cantidad de materia orgánica en el suelo, así que estaríamos fijando nitrógeno, perdón, fijando carbono, el nitrógeno que son las leguminosas, pero fijando carbono en el suelo y sería una posibilidad esto de complementar de alguna manera y ser parte de que la transición energética o la necesidad de las petroleras que están desarrollando Vaca Muerta se transforme en desarrollo, sobre todo hacia el interior de la provincia de Neuquén y Río Negro, y de generar a futuro una actividad para cuando se termine el gas y el petróleo. Hay unas masas de agua que tienen que ver con las represas, ¿cierto? Esas represas se vencieron los plazos originales y están en un proceso de, no sé bien cómo llamarlo, de reformulación del uso. La nación alega que ha hecho la inversión original y entonces están ahí discutiendo. Pero una de las cuestiones que no ha ocurrido es el aprovechamiento para el riego en los lugares donde están estas represas, ¿no? Eso creo que es una deuda pendiente y ahí quizás habría una de las oportunidades de abrir nuevas regiones de riego. ¿Te parece razonable esto? Estoy hablando de Chocón, de Piedra del Águila, etcétera, ¿no? Algunas se usan, de hecho el complejo Colorado en el río Cerros Neuquén, eso Colorados, sí. regula el sistema de riego, de alguna manera provee agua y hoy está filtrando, que en algunos casos es mejor y otros no, por el tema de los sedimentos, ¿no? Del río Neuquén que venía, por eso antes se llamaba el río Negro, porque el río Neuquén lo enturbiaba. Es mucho más limpio, pero cuando se hizo el Chocón se prometió que se iba a regar en Por áreas. eso, Creo que sí. hoy se riega en los parques de la villa que está ahí nomás y nada más. Entonces también cuando uno pide la licencia social, hay nuevas represas que también, que en primer lugar tienen el riego, el control de creciente y en tercer lugar está la generación de electricidad. Entonces, cuando se compra de alguna manera la licencia social, se plantea el riego y después no se termina haciendo. Creo que es el gran desafío y la oportunidad que hay en esto que hablábamos, ya sea por desnivel, como no solamente Chocón, sino a partir de Pichipicunlufún, que es el compensador de la represa de Piedra del Águila, y la posibilidad de una toma de agua que regaría casi 25.000 hectáreas en el valle que está sobre el Limay Medio, que inclusive estaría la posibilidad de pasar el agua hacia Cutralcó, que es la comarca petrolera, porque darían los niveles tomando de la represa que está prevista una toma por arriba, podría llegar a Cutralcó y, por ejemplo, dar alternativas a una localidad que, bueno, lo vivimos cuando YPF se privatizó, que fue, ahí nacieron los piqueteros, ¿no? Sí, sí, Básicamente, que nacieron ahí. lo Conozco vamos la a vivir zona, en otras conozco bien la zona provincias. y era una necesidad de agua importante, ¿no? Con agua se podrían plantear otras alternativas también de diversificar la matriz productiva porque hoy Neuquén somos muy dependientes del gas y el petróleo. Casi el 90% de los recursos de la provincia dependen directa o indirectamente del petróleo, que tenemos hoy más del 40% de los ingresos de la provincia son regalías, el otro 40% son impuestos provinciales, de los cuales el 60% es pagado por pocas empresas, que son las mismas que pagan regalías. Entonces hay una alta, después por supuesto, se pagan a salario público, el Estado mueve, pero
la realidad, por ejemplo, la agricultura y ganadería es el 1% del Producto Bruto Geográfico, el turismo el 3%. El mayor aporte lo hace lo que es el gas y petróleo y después, por supuesto, servicios y la administración pública por lo que genera básicamente dar vuelta a la plata. El día de mañana, si esto se llega a reducir, ahora tenemos una expectativa de que crezca notablemente, pero algún día eso se va a terminar, o sea el recurso o el uso, y ahí tenemos que estar preparados. Bueno, los árabes, esos que viven de lo mismo, están también preparándose para ese momento, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Ahí, bueno, estamos recorriendo y realmente es un lujo que un diputado pueda manejar también estos temas productivos como vos, ¿no? Me parece que nos están quedando un par de sectores que quizás uno es la ganadería ovina y el otro es la zona forestal contra la cordillera, ¿no? Ahí cómo están esas cosas. Pero bueno, la ganadería ovina en Neuquén se ha ido reduciendo mucho, cuando a principios del siglo pasado, de la mano de los ingleses y la industria de la lana, hoy hay alrededor de 200.000 ovejas, ha bajado mucho el stock. Sí ha crecido el caprino, ¿no? Neuquén, el chivo neuquino en el norte sobre todo, es muy importante y muy preciado. Sí, el chivo que algunos venden por cordobés, muchos salen de ahí, ¿no? Y bueno, y también con un serio problema, porque más del 65% de la ganadería caprina se hace en tierras sin Sí. papeles, digamos, ¿no? O sea, son tierras fiscales que no hay control, no se invierten en alambrado, no se invierten en aguadas, entonces hay también un proceso de degradación y de certificación que es importante, que creo que hay que avanzar con ese proceso de alguna manera de regulación de las tierras y que de alguna manera hay ocupantes que están hace Ocupantes, ¿no? hace Todavía está la años. veraneada, la invernada, ¿no? Bueno, Transhumantes, ¿no? esa es parte de la cultura. Pasar el invierno en las zonas bajas y el verano en los valles que normalmente están cubiertos de nieve durante el invierno. Parte de fresco también de Neuquén, hay que tener cuidado en las rutas en diciembre, sobre todo noviembre y diciembre, que vienen los arreos, que 2 o 3 días, y bueno, es parte de la cultura neuquina y el norte sobre todo. Pero bueno, esto creo que hay que avanzar con la regulación de tierra, regularización y de alguna manera mejorar los indicadores productivos, que en ese sentido creo que con la regularización, la posibilidad de invertir en aguadas, en alambrados, de alguna manera mejorar el propietario de la tierra, hace que también se cuide de otra manera, ¿no? Creo que eso es el desafío que hay por delante y bueno, en eso entiendo que habría que trabajar y bueno, el toro ovino también ha sufrido un problema, tanto el caprino como el ovino, que es el aumento de la población del puma, de los depredadores que también complican de alguna manera. Hay hoy perros, hay formas de buscarle el control, pero también eso ha hecho que se vaya más a la ganadería bovina en general en la provincia y ha desistido del ovino, que hay muchos campos que creo que tendría mejor producción o mejor rendimiento con el ovino, que aprovecha mucho mejor las pasturas. Al forestal ahora hay un tema con esto de los bonos de carbono que no se puede certificar lo hecho hasta ahora. Hay muchas empresas que han hecho, bueno, hay una empresa Corfone, que es la Corporación Forestal Neuquina, que tiene gran cantidad de hectáreas y hoy el tema que nuevas está difícil hacerlo, los rendimientos, salvo unas zonas como la zona que está sobre la cordillera de Quechuquina, que llueve en 2.000 milímetros, el resto es bajo. Yo creo que el gran desafío es poder aprovechar las plantaciones y conservarlas para poder aprovechar sobre todo los servicios ecosistémicos y a largo plazo el tema de la madera. En muchos casos también hubo épocas que no se podó, entonces también la madera en general el rendimiento es corta, se están haciendo ladrillo de madera, se está buscando la alternativa, pero creo que es el desafío y creo que la gran oportunidad es fijar la madera y de alguna manera poder aprovecharlo y compensar con vaca muerta, que es la otra alternativa, y que de esta manera vaca muerta está, si uno mira Neuquén es como una Argentina en chiquito, ¿no? La pampa húmeda sería vaca muerta, con la gran capital, con el 70% de la población concentrada en Neuquén y alrededores, el norte con limitantes de infraestructura y limitantes de actividades, y bueno, y la cordillera con turismo y otras actividades. Bueno, creo que esto hay que tratar de alguna manera que vaca muerta también derrame en otro tipo de actividades, con este caso que podría ser servicios ecosistémicos, pero ahí el gran desafío es que se reconozca lo que está plantado hasta ahora y lo que ha inmovilizado en madera. ¿Querés comentar algo de la agenda legislativa? ¿Qué te parece cómo están las cosas? ¿Qué te parece que habría que hacer hacia adelante justamente para favorecer el crecimiento, el desarrollo y la generación de trabajo? ¿Cómo está eso? Y bueno, creo ahí tenemos alguna dificultad en avanzar, ¿no? En temas concretos, inclusive en el caso de agricultura, que era en su momento la ley agroindustrial, hoy hay 3 o 4 ítems que son importantes o que hay consenso de que serían importantes, como la amortización acelerada, las inversiones en lo que hace al agro, inflación, el tema de los saldos técnicos de IVA, que
en general las actividades del agro venden al 10,5 y compran al 21, entonces queda un IVA que no se recupera, que termina siendo un impuesto más. El tema de las economías regionales, lo que hace aportes y contribuciones, que es un costo alto, como comentaba antes, la evaluación de los stocks ganaderos, que hace que aquel que recría 2 años, como es gran parte de la ganadería del país, tiene que pagar ganancias por los kilos ganados al primer año, y esos son 4 puntos que inclusive hubo un compromiso en la rural del presidente Milei de que Bueno, los iba a nosotros avanzar. teníamos un proyecto, yo tenía un proyecto que había sido presentado a fin del año pasado para formar parte de la ley base. Bueno, la decisión del gobierno fue que no era el momento, que tenía que ser más de para todas las pymes, pero lamentablemente todavía no avanzó, pero sí avanzaron algunos proyectos alternativos, ¿no? Pero los elementos son los mismos: Sí, amortización acelerada, saldo IVA, estamos teniendo dificultad cuestiones. en consensuar con el oficialismo de alguna manera porque no se están dando los mecanismos para poder avanzar y hay consenso en el sector, en la actividad, hubo un compromiso del presidente, como decía, deberíamos poder avanzar con algo concreto para el agro, que creo que serían 3 o 4 medidas concretas que es transversal a todas las actividades. Después habría que trabajar por cadena de valor. Creo que ese también es el desafío que viene la microeconomía, ¿no? Hasta ahora se trabaja mucho en la macro, pero después hay que ver. Es que la propia dinámica de la inflación te va tapando cosas, ¿no es cierto? Una vez que si eso te empieza a acomodarse, empieza a bajar, la sintonía fina necesita un esfuerzo mayor, ¿no es cierto? Este tema de los costos que mencionabas antes, que son propios de la Argentina, y también los diseños de gestión empresaria van a tener que empezar a tener una sintonía distinta de la que hubo en periodos de alta inflación, ¿no? Y sí, sí, al bajar la inflación, de alguna manera hace que necesites no solamente un gerente financiero, sino que buenos que sean eficientes y aumenten la productividad para poder ser competitivos. Y creo que ahí pues, es donde hay que trabajar también en la microeconomía, en la logística, en los pilares de la competitividad, logística, institucionalidad. De poco tenemos problemas con los pasos. Uno dice, bueno, hacemos todo lo posible para exportar, pero después quedan varados los camiones y no podemos salir. O los puertos, bajar los costos de los puertos, en el caso de otras actividades, la hidrovía. Bajar los costos de logística. Si uno ve lo que hace a cereales, Estados Unidos tiene $30 promedio por tonelada de flete, Argentina estamos en 50, Brasil está peor, tiene 70. Si pudiéramos trabajar ahí, ¿cómo mejoraríamos la competitividad? Y es parte de lo que nos plantean los ferrocarriles. En algún momento se quiso trabajar, avanzar, pero todavía queda mucho por decir. Por hacer, el Belgrano Carga tardaba 28 días, ahora tarda 26 desde Ledesma a Jujuy hasta Buenos Aires, así que son las cosas que tenemos que, si queremos salir adelante, ser un país competitivo e insertarnos en el mundo, tenemos que tener esta competitividad, ¿no? Generar un entorno y sobre todo para el agregado de valor, porque ahí el mundo compite por el agregado de valor. Hoy la molienda, los chinos invirtieron en molienda y capacidad ociosa en Argentina y estamos mandando el grano, volvemos a reprimarizar las exportaciones. Entonces tenemos que trabajar o generar las condiciones para que podamos agregar valor en Argentina. Y esto es lo que comentaba antes, tenemos que ser competitivos, de alguna manera bajar la carga fiscal, generar que hace una competencia también entre municipios, entre provincias para atraer inversiones, porque creo que debería ser el compromiso de generar esto que decía antes. Muchas veces se habla de lo nacional como el entorno, pero las provincias, ingresos brutos es provincial y hoy te está condenando. El Y tema a de las veces tasas las municipales. tasas municipales, ¿no? Hoy esto de la tasa vial, las tasas municipales se transformaron en un ingreso bruto municipal y lo que pasa es que muchas veces, o no muchas veces, la empresa está instalada en un lugar y no se puede mudar cuando le cambian las reglas del juego. Entonces creo que también hoy tienen que tomar conciencia los intendentes, que no es solamente alumbrado, barrio de limpieza lo que tienen que hacer, sino que tienen que ser competitivos para atraer inversiones, las provincias, no solamente por más que haya un contexto como el RIGI que te garantiza lo fiscal y de alguna manera lo legal, también las otras cuestiones que hacen a los bloqueos sindicales, yendo al sector energético. Hace poco se discutió una inversión en refinerías para procesar el petróleo de Vaca Muerta y se fue a Mendoza, una de las causas, porque en la refinería de Plaza Huíncul estaba 30 días bloqueada al año y la de Mendoza ni un solo día. Entonces, hoy también ese tipo de cosas son Relevantes, ¿no? Sí, decisorias o sí. relevantes. Sí, el último punto que me parece que es importante es que tiene que ver con la parte comercial externa, ¿no? Los acuerdos internacionales, ¿no? Así, antes hablábamos de menores costos en Chile, pero además entra en China sin pagar aranceles, ¿no? Y entonces ahí, bueno, nos está faltando, me parece, acuerdos internacionales para poder generar una mejor competitividad, ¿no? ¿Qué opinás de esto? Sí, bueno, ahí hay que entender también que estamos dentro de un contexto como el Mercosur. Todo lo que sean aranceles externos se negocian Sí. en el Mercosur y hay interés de los socios de avanzar en acuerdos con otros bloques. Está el de la Unión Europea-Mercosur, que quizás estaría avanzando dentro de poco en la firma de algo de eso. Hay que ver, hay que afinar algunas cosas.
pero también esto que decías, Chile tiene acuerdos comerciales con 85% del comercio del mundo. Son 85% de los países, pero representan el 85% del comercio mundial, y nosotros también por una cuestión de reciprocidad. Si nosotros para importar o para que ingresen Vos tenés productos que dejar abrir, industrializados, digamos. es recíproco. Si vos no dejás entrar, tampoco te van a dejar entrar. Y también ahí sufrimos un castigo. Por ejemplo, si nosotros mandamos fruta fresca a Europa, pagamos entre el 4 y el 6% de aranceles dependiendo del momento que llegue. Ahora, si querés mandar jugo, tenés que pagar un 15% porque nos castigan la industrialización, ¿no? De alguna manera, si nosotros no dejamos entrar, tampoco nos van a dejar. Hay una reciprocidad en esto, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso o definir qué queremos hacer como país, ¿no? Qué perfil, y creo que esto también es otro tema, que tenemos que marcar políticas a mediano o largo plazo. No puede ser que cada 4 años cambie el gobierno, el anterior hizo todo mal o queremos cambiar todo. Esto se trata de una construcción en capas, ¿no? Alguno irá más hacia lo social, otro más económico, pero hay que ir avanzando y tener un norte de alguna manera claro, que uno lo ve en Brasil o en Chile, que han pasado gobiernos de distintos colores políticos, pero de alguna manera hay una línea trazada que la van siguiendo, ¿no? Y acá en Argentina lamentablemente vamos. Bueno, parece que hemos podido recorrer con bastante profundidad muchos de los temas relevantes para la provincia y también que significa lo mismo para el conjunto de Argentina. Así que bueno, no sé si querés terminar de cerrar con alguna palabra adicional a lo dicho. Y bueno, vamos concluyendo. Y agradecer el espacio, un gusto también, Fernando, por tu trayectoria y poder estar acá en esta entrevista. Y creo que lo que hay que resaltar, que hoy el mundo, y lo decía hace poco el embajador de Estados Unidos, está buscando alimentos y energía, ¿no? Justamente Argentina tiene alimentos y energía, y también lo que hace a la energía, el litio, los componentes o lo que se necesita, el cobre, que también es importante. Ahora tenemos que generar las condiciones para que nos dejemos de ser desaprovechadores seriales de oportunidades. Siempre decimos, el campo argentino tiene oportunidad, Vaca Muerta tiene una oportunidad, la minería tiene una oportunidad, el hidrógeno verde, pero después, por cuestiones, básicamente por disputas intestinas o discusiones políticas, que muchas de las discusiones son políticas, pero tienen consecuencias económicas, si les vengan o no. Entonces creo que tenemos que darnos cuenta de que de alguna vez por todas tenemos que dar esa acción, no sé en qué ámbito, pero cómo hacemos para que el país se ponga en marcha y aprovechar las oportunidades que hoy son inigualables, te diría, para Argentina, y esto que hablamos antes, ¿no? De poder planificar a mediano o largo plazo con una visión estratégica, como hicieron la generación del 80, o a partir de estas obras como la de riego, creo que es emblemática, el riego, y poder visualizar lo que iba a ser, ¿no? Creo que hoy deberíamos tener esa capacidad de generar ese contexto, y ojalá que estemos a la altura, ¿no? Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Bueno, muchas gracias. Estamos entonces cerrando esta entrevista con el diputado Servi, que bueno, ha mostrado su enorme conocimiento acerca de las realidades productivas y las necesidades para adelante. Continuamos en la próxima edición de Comunicándonos de agroempresario.com.